hope. Y en esta noche queremos hablar And de tonight we want to speak about los testigos de la muerte de Jesús. the witnesses of the death of Christ O Jesus. podía ser también el testimonio Or de- also the testimony de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. of the death of our Lord Jesus Christ. Y los versos que leímos, And pues, the verses that I've read nos ayudan en esta noche a enfilarnos, help us to understand empezar nuestra caminata en esta noche en esa dirección. help us in our walk in that direction tonight. Y queremos hablar de este tema porque, We want to speak about this theme because al igual que todas las cosas, as everything else, la muerte de Jesucristo, the death of Jesus Christ, su sepultura, his burial, su resurrección, his resurrection, su ascensión al cielo, his ascension unto heaven, que es indispensable para nosotros it's undisputable for us. y que es la médula de la salvación nuestra. And it is the anchor of our faith. Sin Our salvation. esa verdad no hay salvación. Without that truth, there is no Y de hecho, el capítulo salvation. 15 de Primera de Corintios, And chapter 15 of 1 Corinthians, Pablo en todo ese capítulo Paul in that entire chapter habla de esa esperanza bienaventurada, speaks about that blessed hope de que Cristo o que Jesús murió, that Jesus died, pero resucitó but he also rose y está sentado a la diestra del Padre, and is seated at the right hand of the Father. y desde allí And from there, gobierna la iglesia he governs the church y el universo. and the universe. Amén. Amen. Años atrás salió un libro que decía Dios está muerto. Years ago, there was a book called God is Dead. Pero gloria a Dios que Cristo está tan vivo hoy But we give glory to God that Christ is alive today, como desde la eternidad. just as he's been since eternity. Y viene otra vez. And he's coming back. Amén. Amen. Creemos cuatro cosas importantes. We believe four very important things. Cuatro columnas de nuestra iglesia Four pillars of our church y de Asamblea de Dios. and of the assemblies of God. Que Cristo sana, That Christ heals, que Cristo salva, that Christ que saves, Cristo bautiza con el Espíritu that Santo Christ baptizes with the Holy y que Spirit, Cristo viene otra vez. and that Christ is coming again. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe it? Aleluya. Hallelujah. Bueno, y hay personas que dicen que Jesús no murió. And there are people that say that Christ never died. Algunos inclusive dicen que nunca existió. They say he never existed. Pero dicen que no murió, They say that he never que died, todo es un mito, that everything is a myth. una propaganda de los It's apóstoles just a propaganda of the que apostles se ha regado hasta los días de hoy. that has spread out to today. Otros And others dicen que Jesús no murió. say that Jesus didn't die. Y si en un momento digo Cristo, no es Cristo, es Jesús. And if I say Christ, it's Jesus. Porque Cristo es el Hijo de Dios, Because Christ is the Son of God, eterno Hijo de Dios. eternal Son of God. Jesús Jesus es el hombre, is the man, el que se encarnó. the one who became Cristo se flesh. encarnó Christ became flesh. y vino a ser un hombre humano, un hombre. And he came to become a man, Y a a él se le human llama being Jesús, named Jesus. que significa Jehová salva. That means Jesus, Jehovah saves. Amén. Entonces, otros piensan y dicen Others think que cuando él murió, that when he died, lo pusieron en la tumba, they placed him in the tomb, pero que el fresco de la tumba, but that being there in the tomb, un buen clima dentro de la a tumba, good climate inside the tomb, lo reavivió, revived him. salió de la tumba He came out of the y se tomb fue para otro lugar, se and perdió. he went somewhere else. Y los judíos dicen que And the Jews say él no resucitó, that he never él resurrected. murió, He died, pero no resucitó, but he never que resurrected. fue que los judíos se robaron el cadáver. But that the Jews stole the body. Y esa es la historia que permea la sociedad judía hasta el día de hoy. And that's the story that premieres throughout the whole Jewish community till today. Y están otros And others todavía un poco más atrevidos are even more daring, que dicen that they say que Jesús no pudo morir that Jesus could not have died, porque si Jesús es Dios, because if Jesus is God, Dios no muere, God doesn't die, entonces Él no murió. so he didn't die. Bueno, vamos a contestar a cada uno de ellos un poquito let's- para entrar al mensaje. Let's answer some of these questions to enter into the message. Bueno, a los primeros, los que dicen que es un mito, For those that say that it's a myth, la historia history, secular, secular no la history, iglesia,
not the church history, habla de Cristo, speaks about Christ, habla de su muerte speaks about y his habla de los death, acontecimientos que sucedieron and talks about those en occurrences ese día that cuando él happened murió. and during those days when he died. Los historiadores contemporáneos de Cristo The contemporary historians of Christ que vivieron en ese tiempo de Cristo, that lived during that time of como Christ, Flavio Josefo as Josephus y otros más, and others, testifican they testify que vieron, that they que saw, fueron testigos they were witnesses de lo que aconteció ese día of what y happened on cómo that day Cristo murió en la cruz, and how Christ died on the cross en el Gólgota. on Golgotha. Amén. A lo segundo, bueno, y también And que to- la historia, Cristo dividió la historia. And to those also for history, Si es that un mito, they say it's a myth. entonces ¿por qué tenemos antes de Cristo y después de Cristo? Why do we have before Christ and after Christ? Así que la historia nos dice So history tells us que sí, Él murió that yes, he died, y que también resucitó. he also rose again. Amén. Amen. Lo segundo, los que dicen que fue que se desmayó y la tumba lo revivió. For those that say that he fainted and the tomb revived him, Bueno, queremos decirle we want to tell you que la Biblia dice that the Bible says que las mujeres that the women lo ungieron anointed him como se hace con los muertos en Israel. as they did to the dead in Israel. Y Nicodemos, And que es otro Nicodemus, testigo de la muerte de which Cristo, was another witness of the que vamos a death of mencionar Christ, luego, he la mentions Biblia dice que lo ungió con 100 libras de perfumes aromáticos. they anointed him with 100 pounds of aromatic anointings. En otras palabras, es como embalsamarlo. They embalmed him. Si no estaba muerto, como ellos dicen, entonces yo creo que eso lo debe haber matado. If he wasn't dead, like they say, well, I think that would have killed him. Así que él murió, He died, como dice la Escritura. as the scriptures say. Así que a los judíos le decimos So to the Jews we say, que sí, Cristo murió, yes, Christ que died. resucitó, He rose again. que está sentado a la diestra de Dios He's seated at the right hand of the y que viene Father. otra vez. And he's coming back. Y que si ellos no creen, And if they believe it, Zacarías, Zacharias, un libro del Antiguo Testamento, a book of the Old Testament, antes de Cristo, before Christ, él dijo he said que él se va a presentar a los judíos that he's going to present y le va himself a before the presentar sus Jews. heridas He's going to show him his wounds en sus manos, on his en hands, sus pies, on his feet, y llorarán como se llora por el hijo primogénito. and they will cry as they cry for that firstborn child. Así que ese es el mensaje para ellos. So that's the message for them. Y están los que dicen And also those that say que Cristo no pudo haber muerto. that Christ could not have died. La pregunta parece difícil. This is a difficult Yo question. no sé si la pregunta a usted que usted va a decir, I don't know if I asked you, what will you say? pero la pregunta es bien fácil de contestar. But the question is really very simple to answer. Tenemos que entender We have to que understand Cristo tenía dos naturalezas. that Christ had two natures. Cristo, Christ, el Mesías, the Messiah, el ungido, the anointed one, el verbo, the la word, palabra, the logos, logos. siempre ha existido. He always has En la existed. creación, In Él creation, fue el que creó. he's the one that created. Capítulo 1 de Juan First John y el capítulo 2 de Colosenses. Él and fue 2 el of creador. Colossians. He was the creator. Todo lo que hay creado lo creó Él. Everything created, he Visible y created. invisible. Invisible and visible. No hay nada que Él no creare. There's nothing he did not Y create. creó de la nada, And he created from de lo nothing, que no existía. from what didn't exist. Hizo lo que existe. He made what exists. Siempre ha existido. It has always existed. Ese no murió en la cruz. He did not die on the cross. Es el Hijo de Dios. He's the Son of God. El unigénito Hijo de Dios. The begotten Son El of God. monogene Hijo de Dios. The only Son El of único God. Hijo de Dios. The only Son of God. Siempre ha existido. He's always existed. Pero la Biblia nos dice, el capítulo 1 y verso 14 de Juan, But the Bible teaches us in John que ese Cristo, that Christ, por medio del Espíritu Santo, through the Holy Spirit, se injertó en el vientre de María he was inherent in the y womb of tomó Mary, forma humana. and he took form of man. Aquí tenemos ahora And now we a have Jesús, Jesus, amén, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, God with us, Jesús, Jesus, el Salvador, the Savior, Cristo, Christ, el Hijo de the Dios. Son of God. Cuando usted lee los eventos finales de los 4 capítulos de And when you los read hechos, the last events of the chapters of Acts, de todos los hechos, de los últimos eventos de cada uno de los evangelios, de the last Marcos, acts of the book of Mateo, Marcos, Lucas, Juan. of the four Gospels, Matthew, Cuando ellos Mark, narran, Luke, and John. cuando ellos narran el evento de When they de narrate- la muerte del Señor When they narrate the events of the death of Christ y de su sepultura and of his y burial de sufrimientos, and of his suffering,
y de su resurrección and his resurrection no menciona a Cristo. does not mention Christ. Dice It Jesús. says Jesus. Cuando Pilato fue a crucificar al Señor, When Pilate went to crucify le the puso un Lord, título sobre la cabeza. he put a title over his head. Este es Jesús de Nazaret, This is Jesus of el rey Nazareth, de los judíos. the King of the Jews. Así que no se menciona a Cristo, So it's not mentioned. porque Christ is not Cristo mentioned es Dios. because Christ is Entonces, ¿qué God. pasó? What happened? Jesús, Jesus, el hijo de María, the son of Mary, el hombre, the man, el que él dijo, yo soy el hijo del hombre. the one who said, I am the son of Y man. Cristo dijo, el hijo del hombre Christ said, the son of tiene que man padecer, has to suffer, tiene que morir has en to la die cruz. on the cross. No habló de Cristo, habló de su He did naturaleza not speak humana. of Christ, he spoke about ¿Qué his pasó? human nature. What happened? Bueno, Cristo murió en el día que lo crucificaron. Christ died on the day he was Y crucified. la Biblia dice que él murió. And the Bible says Y la he escritura died. que leímos dice que él murió. And the scriptures that we read said he died. Así que murió. So he died. Pero Cristo, But Christ, el Hijo de the Dios, Son of God, no se quedó en la tumba. did not stay in the tomb. Jesús se quedó en la tumba. Jesus stayed there in that Pero Cristo tomb. fue a las profundidades, But Christ went to the lower abismo, parts of the abyss. de acuerdo con lo dice Pedro, Remember when Peter said, y trajo fuera and he brought out los que estaban en el Hades, those who were in Hades, los llevó a la presencia de Dios and he took them to the y presence ahora of se llama God. el paraíso. And now it is called paradise, Amén. Donde está el de la derecha, el ladrón de la derecha. where the thief on the right was. Él dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. He said, today you will Así be with que- me in paradise. Cristo terminó su trabajo secular, So Christ finished his secular work. terminó lo que fue hacer a favor de He nosotros, finished what he was going to do in our favor. y entonces Cristo, And then Christ, el Hijo de the Dios, Son of God, el cuerpo de Jesús quedó allí, his body was left there. pero Cristo But Christ, es como cuando usted muere. it's like when you die, El cuerpo se queda allí, your body pero stays su there, alma y su espíritu no se quedan but ahí. your soul and your spirit doesn't stay Lo mismo there. sucedió con Cristo. The same thing happened with El Christ. cuerpo de Jesús se quedó allí, The body of Jesus stayed there, fue el que resucitó al tercer día, was the one who was resurrected on the third day. y Cristo se fue a hacer su trabajo. Christ went to do his work. Como humano, As a human, terminó su trabajo el día que murió en la he cruz. finished that work on the day he died on the cross. En el día sexto, But the sixth day, en 6 horas, 6 hours, la Biblia dice que se fue en la cruz he was on the cross, a las 9 de la mañana 9 a.m. y murió a las 3 de la He tarde. died at 3 p.m. 6 horas. 6 hours. En 6 días In 6 days, hizo el mundo, he made the world. hizo la He creación. made Y creation. al séptimo día descansó. And the seventh day he rested. Hizo su trabajo, He did his job. murió por He nosotros died for y us. fue a la tumba a descansar. And he went to the tomb to Cristo rest. siguió haciendo su trabajo. Christ continued doing his work. Fue al Hades, He went to Hades. le predicó a los que estaban allí, He preached to the ones who were there. sacó los salvos del seno de Abraham. He brought the saved y los ones out sacó of the del womb of Hades. Abraham. Los que están en pecado quedaron allí. And those who were in sin stayed Los there. salvos Hades. fueron a la presencia And del the Señor, saved went to the presence of the Lord, el llamado paraíso. called paradise. Cuando un pecador muere, When a sinner dies, va hacia abajo, you go down al Hades, to Hades, Seol. Sheol. Si es creyente, But a believer, al paraíso. you go to paradise. Cuando uno muere When you die, y no es cristiano, and you're not a los Christian, demonios vienen a recogerlo the demons come to get you, y lo llevan al and Hades. they take you to Hades. Si es cristiano, If you're a Christian, los ángeles lo llevan the angels take you para presentárselo al Señor y present you llevarlo before the Lord. al lugar de descanso. to the place of rest. Ahora Cristo, Now Christ, Jesús se quedó en la tumba. Jesus stayed in the tomb. Cristo, Christ, el Eterno, the el eternal, Hijo de Dios, Son of God, fue y se presentó a los ángeles caídos he went and presented himself to the fallen para angels que avergonzarlos. to put them to shame. Por eso es que habla en Colosenses, That's why Colossians say, donde la Biblia the dice Bible says, que los avergonzó, that he made a fool of them. llevó cautiva la cautividad He took captivity captive. y avergonzó a las potestades, a los And- principados, And he put all the powers and y a todos principalities esos- to shame. esos demonios y ángeles caídos And all of those demons and que fallen están angels en el abismo. that are in the abyss. Los avergonzó He made a spectacle y of them. presentó sus manos And he presented his y hands presentó todos los testigos and all of the witnesses que en esta noche vamos a that presentar. tonight we're going to present. Amén. Siga conmigo. Follow me. La Biblia dice The Bible says que para que una persona fuere juzgada that for one to be judged, tenía que tener 2 o 3 there testigos. has to be at least 2 to 3 witnesses. Así que Cristo tenía que tener testigos So Christ had to have para que el witnesses diablo aceptare so that the devil would la accept derrota. the defeat. Amén. Y encontramos And we find los distintos testimonios the distinct testimonies que testifican that testify que Jesús murió that
Jesus y que died, también resucitó. he also was rose from the dead. Amén. Y tenemos, en primer lugar, vamos a hablar de los enemigos del Señor First place, we have the enemies of God que confirmaron that confirmed que Jesús murió. that Christ Jesus died. Porque los amigos van a decir que sí. Friends will say yes, Pero los primeros que confirmaron que Jesús murió but the first ones to confirm that he no died fueron los amigos. were not the friends. Los amigos descubrieron que murió y resucitó el domingo, The friends discovered that he died and rose again on Sunday, no el viernes cuando él murió. not on Friday when he Y died. entre paréntesis, déjeme decirle And in parentheses, muchas let me personas tell you dicen that many people say que nosotros decimos that we say que Cristo estuvo 3 días muerto. Christ was 3 days dead. La Biblia no dice The eso. Bible does not say La Biblia that. dice que él se levantó al tercer The día. Bible says that he rose on the third day. Amén. ¿Por qué? Why? Porque en Israel, en los judíos, Because in Israel, the igual que Jewish nosotros people, también hoy, just like today we do, una parte del día compone el día entero. a part of the day is called the entire day. Por lo menos si usted nace a las 11:59, Let's say you're born at esta 11:59 noche, tonight. nace You're born en el 2000, ¿qué estamos? En el 18, 19. We're in 2019. Ok, en el 19. ¿ok? 2019. Aunque fue un minuto antes. Even ¿Es if así it o no es was así? 1 minute before. Entonces, un minuto 1 minute lo sitúa en el año 2019. is considered the year Lo mismo 2019. era en el tiempo de la Biblia. Same thing with the Bible. Los judíos celebraban su día The Jewish people de 6 de la celebrated tarde their day from a 6 6 de la p.m. tarde del otro día, to 6 24 p.m. horas. one night to then 6 p.m. the next Nosotros night. 24 empezamos de hours. 12 de la noche We start at midnight a 12 de la noche del otro to día. midnight the next day. Por lo tanto, Cristo estuvo muerto 3 horas el So viernes, Christ was dead 3 hours. estuvo muerto el domingo quizás 1 hora, He was dead on Sunday perhaps 1 hour porque dice la Biblia que todavía estaba medio oscuro cuando él resucitó. because it was still kind of dawn when he was rose from the dead. Así que posiblemente 1 hora So del perhaps 1 domingo hour on y Sunday todo el día sábado. and all day Saturday. Por eso la Biblia dice que resucitó al tercer día. That's why the Bible says he No dice rose después de on 3 the días, third sino al day. tercer día. On the third day. Amén. Ahora vamos a ver los enemigos de Jesús Let's look at the enemies of Jesus que afirman que Jesús murió. that affirm No that Cristo, Jesus Jesús. died. That Jesus, not Christ, that Si en Jesus algún died. momento digo Cristo, no, dígame para yo saber que estoy mal. If I say Christ, just Porque Cristo y Jesús es el humano, Jesus Cristo is es the el Hijo de human, Dios. Christ is the Son of God. Bueno, Jesús murió y el Jesus primer died. testigo que vamos a presentar es a ustedes, The first witness we're going to present son los to you soldados. are the soldiers. La Biblia dice cuando Cristo exclamó y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, When Scripture says that Jesus cried out, "In your hands I commend my spirit," los soldados empezaron a ir a los dos que estaban crucificados con él. the soldiers went to the two that were crucified next to him. Fueron al de la izquierda, luego al de la They derecha went to the left, then to the one on y the por right. último vinieron al Señor. And lastly, they came to Jesus. Pero la profecía decía que sus huesos no serían quebrados. But the prophecy said that his bones would not be broken. Así que cuando ellos vieron a Jesús, So when they saw Jesus, certificaron they que certified estaba muerto that he was dead, y no le quebraron las and they did rodillas. not break his legs. Amén. Sean pacientes conmigo. Be patient. La cruz The cross fue la muerte más desastrosa, más dolorosa was the most disastrous, most painful death inventada por los seres humanos. invented by human beings. A veces las personas que las ponían en la cruz Sometimes the people that were placed on the cross estaban 3 días sin morir. were 3 days without dying. Y cuando hicieron la cruz, And when they made the cross, a propósito, on purpose, donde van los pies de la víctima, where the victim's feet were placed, hay un pedestal. there's a pedestal. Y quizá usted diga que bueno que hicieron eso. And you might say, oh, that's good, they made Bueno, that. esa es la tortura de la cruz. But that's the torture of the cross. ¿Por qué? Why? Porque cuando ponen a una persona en la cruz, Because when they place someone on the cross, después de algunas horas, after a few hours, sus músculos empiezan a colapsar their muscles begin to collapse, y los pulmones comienzan a llenarse de and the agua. lungs begin to be filled with water. Y cuando los pulmones empiezan a llenarse de And agua, when the lungs begin to be filled with le water, falta la respiración a las and they personas. can't breathe, ¿Qué hacían las personas? what did they do? Se paraban sobre el pedestal They will stand on that pedestal todo el tiempo que podían all of the time they were there para respirar. to try to breathe. Cuando ya no podían sostenerse, And when they couldn't sustain volvían y se dejaban themselves, caer they would drop
hasta que ya no podían respirar until they couldn't breathe y any volvían y longer, hacían lo mismo. and then they would do the same Y de again. esta forma la cruz era dolorosa And that way the cross was very y era, painful, era un tiempo largo and it was a long time donde sufría mucho. where they suffered. Pero en el caso de Cristo, But in Jesus' case, Él dijo, yo entrego mi espíritu. he said, I give my spirit. La muerte no lo pudo tocar. Death could not touch him. La muerte aquel día tuvo que irse lejos. Death had to go far from Cristo him. dio su vida a Él mismo. He gave his life Él dijo, yo himself. tengo poder para ponerla He said, I have power to y give tengo it poder para volverla a tomar. and to take it back. Gloria al Señor. En Israel, en el tiempo bíblico, In Israel during biblical times, las personas que colgaban eran the malditas. people who were hung there, they Por were eso que cursed. Gálatas dice que Cristo se hizo maldición por That's why nosotros. Galatians say that Christ was made a curse for us. Y no lo dejaban en la cruz después que oscurecía. And they would not leave him on the cross O once sea it que got antes de dark. las 6 de la tarde, cuando So- comenzaba el otro día, Before 6 p.m., before the next day started, tenían que ponerlo en su sitio, en they had sepultarlos. to put him in the tomb. Y por causa de la purificación de los judíos, And because of the purification time of the entonces Jews, fueron a chequear si estaba muerto Jesús they went to check on Jesus to see if y he was los dead, otros dos y los dos ladrones. and the other two thieves. Y la Biblia dice que quebraron las rodillas And the a Bible says uno, that they broke the knees después el of otro, one, and then they broke the knees pero a of the Cristo other, no lo tocaron but Christ was para never cumplir touched, las escrituras. so that the scriptures may be fulfilled. Amén. Y el primero que testificaron fueron los soldados. And the first to testify were the soldiers. Recuerde que la vida de ellos dependía de que dijeran la verdad. Remember that their lives depended on them Porque telling si the Cristo truth. no estaba muerto Because if Jesus was not y dead, aparecía en las calles de Jerusalén and otra he will vez, appear to the streets in Jerusalem, ellos pagaban con su vida. they would be killed. Amén. It will cost Así que them los their primeros, lives. los mismos soldados que lo laceraron, lo So golpearon, the lo same molieron soldiers that a whipped him golpes, and lacerated him, enemigos de él, son los primeros testigos que presentamos en enemies esta noche. of his are the first witnesses that we present to you tonight. Los otros son los sacerdotes, And the other escribas, ones are fariseos, the priests, the scribes, the Pharisees, los que lo enviaron a la cruz, the ones that sent him to the cross, enemigos del Señor. enemies of the Lord. Por odio lo entregaron para que fuera crucificado. Because of hate, they gave him in to be crucified. Ellos estaban cerciorados que Jesús murió. They also confirmed that he was dead. Y ellos dijeron luego después, And then they said, ¿sabe lo que hicieron? you know what they did? El día sábado, On Saturday, que se supone que no podían hacer ningún trabajo, they were not supposed to do any work. fueron a hablar con Pilato, que era gentil. They went to speak to Pilate, who was a Se Gentile. contaminaron con él They contaminated themselves with him. para decirle a Pilato, So they can tell Pilate, manda a poner guarda, send guards. porque recordamos Because we remember que este impostor dijo that this impostor que said al tercer día that resucitaría. on the third day he will rise again. Y queremos que mande soldados, So we want you to send porque soldiers. no queremos que el error primero, We don't want them to que el error, the greatest que el otro error, error sea peor que el primero. that the second error will be O worse sea than que the first. reconocieron que pusieron a Cristo inocentemente allí. The first error was innocently putting him there. Si le voy a hablar de eso nada más, If I ese speak sería to el you about mensaje. that, that will be an entire Porque violaron message. todas las leyes del Sanedrín. Because they violated all of the laws Solo of the por odio al Sanhedrin, Señor. just because of hate of the Lord. Pero son los primeros enemigos, But they were the los first, segundos the enemigos second enemies que testifican that que testified Cristo murió. that Christ died. A ellos no les convenía que muriera, It wasn't convenient for them for him to Amén. die, pero ellos testificaron que murió. but they testified that he died. El otro testigo The other witness es Pilato, is Pilate, quien lo mandó a la cruz, who sent them to the cross, quien dio el permiso para que lo mataran. who gave permission for him to be killed. Y dice en el capítulo 15 de Marcos, In chapter 15 of the book of el Mark, verso 44, verse 44, Pilato se sorprendió de que ya estuviese muerto y haciendo venir al centurión, ¿tiene? Yep. Y haciendo venir al centurión, le preguntó, ya estaba muerto. Pilate was surprised to hear that he should have already died, and summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. Entonces mandó a traer al centurión So he sent for the centurion, y el centurión le dijo, sí, ya murió. and the centurion said to him, yes, he is already dead. Yo quiero que usted sepa que esas eran personas profesionales. So I want to tell you that these were professional Ese era su people. trabajo. This was their Todos job. los días ponían gente en la cruz. Every day they put people on the cross. Se dice que
ya no habían árboles It is said that there was no longer trees en las ciudades, alrededor de las ciudades, around the cities porque los habían cortado para cruces. because they had cut them down to make crosses. Así que todos los días moría gente en la cruz. So every day people were dying on the cross. Pero Cristo fue un caso especial, But Christ was a special porque fue case inocentemente por because he was nosotros. innocently placed there for us. Pilato fue el tercer testigo. Pilate was that third witness. Y luego el centurión, And then the que centurion fue el que certificó la muerte. who certified the death. Y usted dirá, pero ¿y si no estaba muerto? And you may say, oh, well, he wasn't dead. Bueno, la Biblia dice que un soldado The Bible says that a soldier introdujo su lanza introduced that spear en el lado izquierdo del on Señor, his left side donde están el pulmón y el corazón. where the heart and the lungs are. Y la Biblia dice que salió agua y sangre. And the Bible says that water and blood flowed out. Ambos tipos de limpieza. Two symbols of La salvación cleanliness. suya costó eso. Your salvation cost La that. salvación mía costó eso. My salvation cost Su that. sangre nos limpió. Blood, it was cleansed. Y eso prueba And that is proof que sus pulmones that his lungs estaban llenos de agua were filled with water y que su corazón and that his heart fue lacerado con la lanza. was lacerated with that Así spear. que si no estaba muerto, So if he ahí was, murió. not, if he was not dead pero ya yet, él estaba muerto porque there le he entregó el died, Espíritu. but he was dead already. Así que el centurión So the es el testigo centurion clave is that key él witness. dijo And he said que murió. that he died. Amén. Amen? Así que si alguien le quiere hacer otra historia por ahí, So if someone tells you another story, sea listo y tome notas. take notes. Ok. La multitud fue los otros testigos. And the multitude was the next witness. La Biblia dice The Bible says que cuando él murió, that when he died, los testigos, los que estaban ahí, the witnesses that were there, los que decían crucifícale, those that said crucify se him, daban en el pecho would bang on, they would y beat salían on de their ahí chest, clamando, and they would call out, llorando, crying, porque sabía que habían cometido un grave error. because they knew they made a Así mistake. que la multitud So the que aprobó multitude su muerte that approved his death, son testigos they are witnesses de que Jesús murió. that Jesus died. La Biblia dice The Bible en el says, capítulo 23, verso 48 de Lucas, chapter 23, verso 48 de Lucas, 23, dice, 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. and all the crowds that had assembled for this spectacle, when they saw what had taken place, returned home beating their chest. Y el último enemigo que da testimonio de su muerte And the last enemy that is witness to his death es la lanza is that spear que perforó su costado. that went through his side. Esa lanza That spear es el sello final de que él murió. is that final seal that he died. Ya le di los testigos, I gave you the witnesses, enemigos de Jesús. enemies of Jesus. Ahora le voy a dar el testimonio o el I'm gonna- testigo de la Escritura. And I'm going to give you the El testimony testimonio de la Escritura. of the scriptures. Isaías 53, Isaiah 53, 700 años antes de Cristo, 700 years before Christ, habló de la muerte de Cristo spoke about the death of como si Christ estuviera presente viendo los acontecimientos. as if it was right there witnessing all of those Y la Biblia occurrences. dice que fue sepultado And the Bible says he was placed in the con los tomb pecadores. with the sinners. Así que Isaías, So Isaiah, en un acto profético, in a prophetic act, está viendo la crucifixión de is Jesús. watching or looking into the crucifixion Y of Jesus. él escribió en el capítulo And 53 he wrote in Isaiah y sus 53, escrituras and his scriptures, dice his writings, que el Cristo that the Christ iba a morir. was going to die. Amén. Y también, And also, no solamente tenemos que la escritura dice que iba a morir, sino que también iba a resucitar. not only the scriptures say that he was going to die, but also he was going to rise again. En el Salmo 16, verso 10, Psalm 16, verse 10, la Biblia nos dice the Bible tells us que Dios no dejaría that God would que su santo viere corrupción. not let his saint see corruption. Así que eso prueba So that is proof desde el tiempo de David, that from the time of David, 500, 600 años antes de 500, Cristo, 600 years before que Christ, él murió. that Christ died, Amén. that Jesus died. Vamos a presentar ahora el testimonio del Padre. Let's present the testimony of the Father. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso The 22, Bible says in Acts 2, 22, Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, varón aprobado por Dios,
approved by God. Así que Dios aprobó que había muerto. So God approved that he had Aprobó died. el sacrificio que él hizo. He approved that sacrifice that he made. Así que Dios dio testimonio. So God gave witness su or hijo testimony murió. that his son died. Amén. Y el testimonio de Cristo mismo. And the testimony of Christ himself. Mira lo que dijo Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 18. Look what Christ said in chapter 1 of the book of Revelation. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Revelation chapter 1, what verse? 18. 18. Reads this way. And the living one, I died, and behold, I am alive forevermore. Amén. Él dice que murió. He says it himself. Así que no hay duda That de he que died. murió. There's no Si doubt el Padre dice que murió, that he died. The si Father la says he Escritura died. dice que murió, Scripture says he si los died. enemigos dicen que murió, The enemies say he y si él died. mismo dice que murió, And he himself said he died. murió. He died. Amén. Vamos a oír el testimonio de los que estaban presentes allí. So let's hear the testimony of those who were present there. Amén. Amen. Nos vamos primero a tratar el testimonio de la naturaleza, First, let's look at the testimony of nature. porque aún la naturaleza estaba presente. Because even nature was Porque present. la naturaleza es de todos lados. Because nature is everywhere. Y da testimonio de que sí, Cristo murió. And gives witness that Christ did die. that Vamos a ver lo Jesus que did die. testifica la naturaleza. Let's see what nature testifies. Bueno, usted dice, pero la naturaleza no habla. But you may say, oh, nature doesn't speak. Pero la Biblia dice que la naturaleza da testimonio de Dios. But the Bible says that the nature gives Amén. testimony of God. Ella habla She speaks a los hombres to men de que hay un Dios creador. that there is a creator God. Este mundo tan difícil que es complicado. That all this world Con is so tantas complicated leyes. with so many laws. Solamente imagínese el ser humano. Just imagine the human being. Solo eso, imagínese eso. Just that. Imagine Usted sabe that. lo complicado que es el ser You humano. know how complicated a human being is? Pregunte cómo el Señor le puso sangre a Adán. Ask how the Lord No put me diga que fue una blood. transfusión de otro, porque no existía nadie It's not más. none of the transfusion existed back then. Amén. Y eso nos ayuda a resolver otro conflicto. And that also brings us to another Están los que conflict. dicen que Cristo Those that say that Christ tomó la humanidad de María took the humanity of Mary por medio de la sangre. through the blood. Si Cristo, que hizo el primer hombre, If Christ, who made the first no man, necesitó sangre para ponerle al primer hombre did not y a la need mujer, blood primer mujer que to hizo, make the human being, él mismo no tenía problema para he had no no necesitar problem. sangre de nadie. He had no problem receiving blood from anyone. El verso dice en el 1, Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne The word says that the y word habitó entre nosotros. became flesh and dwelt among O us. sea, es un acto del Espíritu Santo, It's an act of the Holy no Spirit, del hombre. not of man. Amén. Amen. Así que el Señor, So su the Lord- naturaleza The fue Lord, his nature, un acto de él mismo. was an act of himself. Y usted dice, yo no entiendo eso. You may say, I don't understand that. Ya somos dos, porque yo tampoco. I don't understand it either. Nadie entiende eso. No one can understand that. Eso solo Dios lo puede entender. Only God can understand Eso es that. posible solamente en Dios. Only possible Así in que no se God. moleste romperse la cabeza con So eso. don't be bothered, or Cuando lleguemos allá, si nos acordamos, when we me lo reach acuerdan there, para we can ask preguntarle y him. le preguntamos. We can ask him. Por mientras tanto, no se preocupe. Meantime, don't worry about that. Así que la naturaleza, So nature dos testimonios. Número also 1, gives a witness. encontramos que el sol We see that el sol se apagó. the sun was shut down. La Biblia dice que de las 12 del día, The Bible says that from cuando 12 Cristo noon, dijo, Dios mío, ¿por qué me has when desamparado? Christ said, my God, why have you forsaken me? Hasta las 3 de la tarde Till 3 p.m., hubo tinieblas en toda la tierra. there was total darkness in the entire earth. Y los críticos, como siempre, quieren encontrarle 5 patas al gato, And the critics, who always want to find a fifth leg on the cat, dicen que fue un eclipse. they said it was an eclipse. Pero un eclipse But an eclipse solo dura minutos. only No es posible doesn't last that long. que todo el universo se detenga para That un the entire eclipse. universe is El universo detained sigue dando sus cursos, su vuelta y because no of se an detiene. eclipse. The world continues to Pero la turn. Biblia dice que hubo 3 horas de But oscuridad. the Bible says there was 3 hours of darkness. Eso fue lo que hizo que la gente supiera That's how the people que knew ese que estaba allí that the one who was no era there cualquiera. was not just anybody. Amén. Además de eso,
además del eclipse, besides the bueno, es que eclipse, el sol de justicia es más poderoso que el sol que está ahí the en el sun of universo, ¿no? righteousness is more El powerful sol than the sun. de justicia hizo ese sol que nos alumbra a The sun nosotros. of righteousness made the sun that shines, Y él brilla más. and he shines even Y more. ese día el sol dijo, no lo puedo mirar. And that day the sun said, I can't look Lo que at están him. haciendo con mi creador no lo quiero I ver. cannot see what is being done to my creator. Y I él can't mismo see es that. como si tuviera manos. Vamos a imaginarnos en una forma metafórica que puso sus manos In para a no ver. metaphoric way, it's like the sun covered itself Y llegaron las tinieblas. and darkness came. Otra cosa que hubo un terremoto. And also there was an earthquake. La Biblia dice que la tierra tembló. The Bible says that the earth shook. La tierra también se negó The earth also a recibir la sangre del justo. did not receive that blood of the just. La tierra también tembló. The earth also shook, Porque trembled, aquel que estaba allí because the one who was es there el Hijo de is Dios. the Son of God Encarnado in the en un flesh, cuerpo humano. Gloria a in a human Jesús. body. No solo eso. Not only that, La Biblia dice the Bible says que las rocas se rompieron. that a lot of rocks were Así split. que no fue un temblorcito eso de 2 o 3 en la escala de Richter. Estamos hablando de un terremoto We're talking about an earthquake que rompió piedras, that broke rocks. rocas. Rocks. Eso dice la Biblia. Huge rocks. Amén. Así que fue algo fuerte. It was Así very que aún strong. las rocas dijeron, esto no lo soportamos. Even the rocks said, we can't take this. Están matando al Creador, They're killing the Creator, al que hizo todo lo que existe, the one who made everything that exists, material o inmaterial, material and immaterial, visible e invisible, visible and invisible, espiritual o físico, spiritual or physical, el Dios de la creación. God of creation. Las rocas no soportaron, The rocks could not hold it. también fueron destruidas. They were also destroyed. Vamos a ver el testimonio de los amigos de Jesús. Let's look at the witnesses or the testimony of the En primer friends lugar of Jesus. tenemos a las mujeres. Let's look at the women. ¿Quién más? Who else? Que las mujeres son tremendas, ¿no? Women are tremendous. Mientras Pedro y Juan y todos estaban escondidos en el cenáculo, Even though Peter and John were hiding, tan pronto amaneció, las mujeres le dijo, los veo luego. when the women got there and they said, we'll see you Y later, agarraron las especies aromáticas que habían comprado el viernes por la they tarde took those perfume spices that they had bought para that ir a afternoon embalsamar a Jesús, to go embalm para Jesus, ungirlo otra vez. to go anoint them again. Y fueron las primeras And they que were the llegaron first ones who a la arrived tumba. to the tomb. Y fueron las primeras que vieron otros And the testigos. first ones that saw, they were Los witnesses. ángeles. They saw the angels. Los ángeles fueron testigos de que Cristo murió. The angels were witnesses that Y Christ resucitó. died and rose again. Por eso le dice en Lucas, That's why in Luke it los ángeles le says, dicen a María Magdalena, the angels say to Mary Magdalene, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? why are you looking among the dead? The No one who está lives. aquí. He's not here. Ha resucitado. He has risen again. Pero estaba allí, He was there. murió, He died. pero resucitó. But he rose again. Y eso es lo bello del cristianismo. That's the beauty of Christianity. Eso sí que merece un aplauso. That deserves an Eso es lo bello del applause. cristianismo. That's the beauty of Christianity. Que los dioses de los demás The gods of everyone else están en tumbas. are still in their Y tombs. tiene que ir a verlos a las tumbas. You have to go see them in their tombs. Pero el de nosotros But ours no está en la tumba. is not in the tomb. Resucitó. He rose Y again. está sentado a la diestra de Dios. And he is seated at the right hand of the Aleluya. Father. Hallelujah. Y desde allí And from there, intercede por nosotros. he intercedes for Hay us. un día de esto. And one of these Lo days, vamos a ver. we will see him Tal como Él es. just as he is. Aleluya. Mientras los otros tienen que ir allá a Medina, While others have to go to Medina, allá donde está la piedra negra, en Over there with the Arabia Saudita. Dark Stone, Saudi Allá tienen que ir a Arabia. ver la tumba de su líder. You have to go see the tomb of their leaders. Los que sirven a Buda, yo no sé si está Buda. Those that pero serve, I don't know where Buddha is, but yo no those sé who dónde lo serve tienen Buddha. metido, pero tampoco pasó nada con él. But nothing happened with him either. En Puerto Rico había una señora que le decía, se llamaba Mita, y ella decía que era el Espíritu Santo. In Ve que Puerto Rico, blasfemia. there was a lady called Mita. She said she was the Holy Y Spirit. cuando murió, And when she sus died, seguidores dijo que iba al tercer día iba a resucitar. Her followers said she was going to Y la be pusieron raised al on the templo third de day. ellos. And they put her in her temple. Y al tercer día ya apestaba y dijeron, hay que On enterrarla, the third day, it was ready to stink, and they said we have porque to la bury señora her ya estaba gusanada. because the woman was already full of La fema del worms. Espíritu Santo, imagínense a ver. Imagine that. ¿Sabe lo que se inventaron?
You know what they Que fue que el invented? espíritu de ella entró en el que le siguió a ella. They said that her spirit went into the one who Porque el followed diablo her. siempre está con sus mentiras. Because the devil always has a Ese es su lie, trabajo. and that's his job. Pero nuestro Dios, But our God, los ángeles, the angels, testigos de que witnesses fue puesto allí, that he was placed de que there. murió, He died. sabían que murió, They knew he died, pero sabían que había resucitado. but they also knew that he Y rose ellos dijeron, again. no está aquí, And they said, he is not here. ha resucitado. He has risen. Gloria a Dios. Así que son Glory to testigos de que Cristo murió. So they're Perdón, witnesses Jesús murió. That Jesus died. Amén. Así que el primer testimonio de las mujeres. So first was the women. Después tenemos el testimonio de Nicodemo. Then we have the witness or the testimony La of Biblia dice que Nicodemo Nicodemus. fue Nicodemus a went ungir el cuerpo muerto de Jesús to anoint the dead body of Jesus, y lo ungió and he anointed him con 100 libras de perfumes With de 100 alto precio. 100 pounds of expensive perfume. Recuerde que Nicodemo había sido el principal de la sinagoga. Remember that Nicodemus was that principal of the synagogue. Me imagino que sí, en su tiempo antes de conocer a Cristo, porque él conoció a Cristo. And before his time of knowing Christ, because he knew Christ, Y después fue discípulo de and Cristo then he was a disciple of Christ y de los apóstoles. and the apostles. Pero él fue el que ungió el cuerpo del Señor con ese 100 libras. He was the one that anointed the body Imagínense si of the Lord with 100 pounds. si Judas hubiera estado vivo, que criticó a la mujer que le echó un poquito de aceite. Imagine if Judas was still alive who criticized the Se woman hubiera who put muerto some de corazón perfume ahí. on Jesus. He would have died of a heart attack. Amén. Esto es testigo de que Witness estaba muerto. that he was dead. Porque si no estaba muerto, no había que ungirlo. Because if he wasn't dead, No he había didn't have que- to anoint them. No había que protegerlo de que su cuerpo se descompusiera. He did not have to anoint them so his body would not decompose. Tenemos también el testimonio de José de Arimatea. And we also have the testimony of Joseph from Arimathea. Él sabía que Cristo murió He knew that Christ had y died fue a Pilato and went before y le dijo, Pilate quiero que me des el cuerpo de and Jesús. said, I want you to give me the body of Jesus. Este también era miembro del Sanedrín And he also was in the y Sanhedrin. también era uno de los seguidores de And he Cristo. was also a follower of Y él Christ. tenía una tumba nueva, And he had a brand new tomb, no en la tierra, en una roca. not in the ground, but in a Y rock. ahí está la tumba de él. And there was his tomb. Si usted va a Jerusalén, If you go to lo Jerusalem, llevan ahí al jardín they take you there to donde that enterraron garden al Jesús. where they watch Jesus. Usted va a ver la cueva You will see that en cave, la roca. the rock. Y yo fui allí y busqué algún pelito de Cristo y no vi nada. And I went there looking for a hair of Christ, and I didn't see anything. Gracias a Dios por eso, porque si no me lo traigo y ya se Thank convierte God en for that, idolatría because if también. not, I would have brought it with me. Cristo está haciendo su trabajo, Christ is doing his job, preparando la ciudad. preparing a city. Oye, y hablando de la ciudad, And speaking of a city, imagínense en 6 días creó el universo. imagine he created the universe in 6 días. 6 days. In 6 Y days. mire que el universo es infinito. And the universe is infinite. Hablan de años luz, de un It speaks sitio a about otro. light years away. Amén. Ahora imagínese usted hace 2000 años Now, imagine 2,000 que está years construyendo el lugar de la novia. that he is constructing the place for the bride. Amén. Amen. Sabe que las novias no las complace así. You know, brides, you can't just do anything. En las aves, And the birds, cuando las aves van a depositar sus huevitos, when they're going to lay el an macho egg, va y le hace la casa. the male goes and builds the house. Y viene la avecita, And the visitor comes, se mete en ella and they go in, y la chequea check it out. y le dice, la cocina no me gusta. I don't like the kitchen. El cuarto es un fracaso, I don't like that room. no la quiero. I don't want it. Tiene que volver a empezar He has to start all a over trabajar again para hacerle una. to make it all over Y again. hasta que no haya la que quiere, no le And ponen los until huevitos. it's not just right, she won't lay her eggs. Amén. Así que la novia es un poquito delicada. Y como Cristo sabe eso, And because Christ knows it's a little delicate, ¿cuántos de los varones aquí han comprado casas? how many men here have bought a house? ¿Usted ha hecho la decisión de comprar una casa? Have you made the decision to buy that house? Yo le garantizo que no. I can guarantee you no. Y si la compró sin que ella diga que sí, And if you bought it without her approval, vaya preparándose para comprar la próxima. start preparing to buy the next one. Pues Cristo sabe eso Christ knows y está that, preparando una ciudad hace 2000 and años. He's preparing a city for 2,000 Ya la years tiene now. lista. ¿Saben? Esta semana hay 2 hermanos que han testificado de la venida del Señor. There's 2 people this week that have testified of the coming of the Lord. Así que yo creo que sí, algo está por suceder. So I know something's about to happen.
Gloria a Dios. Así que estos son testigos. So these are José de Arimatea witnesses. fue testigo Joseph of de que Arimathea was a Cristo witness murió that Christ Jesus died, that Jesus y le died. prestó su tumba. And he lent him his tomb. Porque siempre Cristo tenía cosas prestadas, el dueño del universo. Because the owner of the universe always had borrowed Siempre things. tenía cosas prestadas. Always had borrowed things. ¿Se acuerda cuando no había lunch y un muchachito que tenía 2 pececitos y 5 Remember, he had no panecitos lunch and he took the Él 2 los tomó fishes and the bread prestado of the y- little boy. y lo bendijo después? He borrowed and blessed it. Porque ese muchacho llevó, en vez de 3 panecitos y Instead of de having 5 just panecitos y 2 pececitos, llevó una canasta 3 completa breads llena. and 2 fish, he went home with a big basket. Amén. Me imagino que la mamá le dijo, ¿dónde tú sacaste todo eso? And I can imagine his mother saying, "Where did you get all this?" Antes de contar el gran milagro que hubo. Before he told about the great miracle that had happened. Así que todos estos son testigos So all of these are de la witnesses muerte de of Jesús. the death of Jesus. El testimonio de José de Arimatea es uno de The ellos. testimony of Joseph from Arimathea, that's Y one of them. el testimonio del ladrón a la derecha. And the testimony of the thief on the right. Este descendió con Cristo He ascended with Christ. a el Hades He descended to y él lo Hades. presentó como uno de sus testigos. And he presented him as one of his Que witnesses. vio, That saw que fue testigo that he was a del witness, trabajo que él hizo en la cruz. the work that he did on the Y cross. cuando él fue donde Abraham y le dijo el trabajo que había hecho, When he went to Abraham and told him about the work that he todos did, los santos del Antiguo Testamento empezaron a aplaudir. all of the saints began to applaud. La Biblia no lo dice, The Bible doesn't say that, pero imagínense qué fiesta sería esa. but imagine what kind of a Cuando feast that Cristo le dijo, was muchachos, when Jesus ya said, no van a estar aquí viendo estos pecadores allá a lamentarse. "Guys, let's go. You're not going Ahora to van para watch el these cielo sinners para que anymore. disfruten." Now you're going to heaven to Y los llevó al rejoice." paraíso. And he took them to paradise. ¿No me lo cree? You don't believe me? Capítulo 4 de Efesios, léalo. Chapter 4 of Descendió a la Ephesians, profundidad de la tierra he descended to the y bottom llevó of the earth cautiva la cautividad. and took captivity captive. Amén. Él hizo su trabajo. He did his job. El testimonio A testimony sobre la muerte de él mismo. of his own death. O sea que la muerte no tiene potestad sobre él. In other words, death has no Él mismo entregó su power espíritu. over him. He gave his spirit. El velo del templo se rasgó. The veil in the temple was torn, Y eso está bello. and that is beautiful Porque ahora Cristo terminó su trabajo completo. because now Christ completed that work. No solamente murió a favor de nosotros, Not only did he die in our favor, pero él abolió but he obliviated or En su abolished. carne. He abolished in his sin, in his flesh, el tabernáculo the tabernacle, y todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. everything that was done in the Old Testament. Cuando el velo se rasgó, When that veil was torn, el escritor dice que fue de arriba hacia abajo. the writer says that it tore from the top ¿Sabe to lo que significa bottom. eso? You know what that means? Primero que la salvación viene de allá, First and foremost, that salvation No de los comes from hombres. there, not from man. de arriba. It comes from above. Cristo es el autor de la salvación. Christ is the author of salvation. Segundo, Secondly, que ya no hay que tener un intercesor al lado de uno, that we no longer have to have an intercessor next porque ahora to Cristo us, es el sumo sacerdote because now Christ, the que high está en el priest, lugar santo permanente, who is in the holy place forever, en el lugar santísimo. permanently, the holy Y ahora place, nosotros los santos now the saints, podemos ir al lugar we santísimo can go to the holiest place a través del santuario que él a través de su cuerpo hizo, through the body that he did. what y he ahora did into tenemos his body. libertad And now we have liberty, para ir al lugar santísimo freedom to go to that holy a las place 10 de la mañana, at 10 in the morning, a las 12 del día, 12 noon, a las 2 de la tarde, 2 in the a las afternoon, 3 de la tarde, 3 in the afternoon, a las 6 de la tarde, 6 in the a afternoon, las 10 de la noche, or 10 at night, a las 12 de la noche, or 12 a midnight, la 1 de la mañana, or 1 in the a morning, las 2 de la mañana, 2 in the morning, a las 3 de la 3 in the mañana, morning, a las 4, a 4, las 5, a las 5, 6. 6. No importa la hora. Doesn't matter the hour. Ahora tenemos entrada libre las 24 Now we have horas del día, free access los 24 7 días hours a de la day, semana. 7 days a week. lo que los antiguos no pudieron ver, What the old cannot do, Él lo hizo por nosotros. he did it with us. El velo se rompió That veil was torn, y ahora no hay que ir al lugar santo and now you do not have to go to a the través holy de un place velo, through a veil, porque ahora el velo no existe. because now that veil does Ahora not Cristo exist. es el lugar santísimo Christ is that holy place, y Él está presente and he is present todas las veces all of the que time. los santos sacerdotes de Él, That his saints, his priests, usted y yo, you and me, que somos sacerdotes, we are priests. es verdad que usted no lo cree, You may not believe it, pero la Biblia lo dice, but the Bible says que it, somos sacerdotes. that we are priests.
Y tenemos libertad las 24 horas del día And we have that freedom 24 hours a para day ir a la presencia del sumo to go sacerdote. before the presence of the high Un priest. sumo sacerdote The high que priest conoce nuestras debilidades, knows our weaknesses, nuestras flaquezas, knows our que flaws, tiene misericordia de has nosotros, mercy on us. que es compasivo, He's compassionate. que perdona, He forgives, que nos da nueva vida. gives us new life. Así que ahora no tenemos problema. So now we have no more No problem. existe el velo, The veil doesn't exist. no existe nada. Nothing El exists. lugar santísimo The holy place está disponible is available las 24 horas 24 hours. para que los santos adoren. So the saints can worship. Anuló el acta de decreto que el diablo tenía. He annulled that decree that the enemy had. Y en el capítulo 18, 1 y verso 18 de Apocalipsis, In chapter Apocalipsis 1, 1:18, verse 18 of Revelation, la Biblia dice, después de decir que el que vivo, el que estuve muerto y vivo, the one who was dead and now al is final el alive. versículo dice, y tengo The end of the chapter las says, llaves and I have the keys del infierno of hell y de la muerte. and of death. Así que el infierno no es para usted. So hell is not for you. La muerte se murió. Death is dead. Ese es el día que la muerte murió, That's the day death died, cuando Cristo murió en la cruz. when Christ died on the Él la cross. venció He conquered it, y ahora los creyentes no mueren. and now believers do Y not usted dirá, pero die. oramos casi las 2 semanas porque alguien se murió. You may cry because someone died. No, ese está durmiendo. He's just sleeping. No está- ese no murió, ese está durmiendo. They're not Y there. un They're día de esto sleeping. prontito One of these days, se va a levantar it's going to rise again para vivir para siempre to live forever en la presencia del Señor. in the presence of the Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Terminamos diciendo, And we end by saying, todo esto, all of this, cuando nosotros lo vemos, es motivo de tristeza. when we see those who are sad, Y el diablo pensó and the devil Que- thought al morir Cristo, that Christ dying, se acabó la esperanza de los humanos. the hope of human beings is over. Pero se llevó una gran sorpresa. But he's in for a great surprise, Porque el domingo en la mañana because Sunday morning también hubo un terremoto. there was also an earthquake. Y dice la Biblia que los muertos, los santos que habían muerto antes, There were saints that had died. algunos de ellos Some of them salieron de allá, de donde estaban, came out of those tombs juntamente con Cristo, with Christ, y aparecieron en la ciudad, dice Mateo. and they appeared. Matthew says they appeared. ¿Dónde se fueron después? Bueno, pues Where- con Cristo para allá, para el paraíso. Where did they go? Perhaps to paradise with Pero Christ. fueron testigos But they were witnesses que Cristo murió, that Christ que died, Cristo resucitó that he rose again, y que vuelve otra vez. and that he's coming back. Amén. Y Pablo dice, And Paul says, en un grito de alabanza, with a shout of praise en un grito de and victoria, a shout of victory, Pablo dice en 1 Corintios, Paul says in 1 Capítulo Corinthians, 15, verse 15, verso chapter 15, 55, verse 56, ¿dónde 55. está, oh muerte, tu aguijón? death, where is your sting? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? And grave, where is your victory? Aleluya, ¿dónde? Where? Porque Cristo triunfó sobre la muerte, Because Christ triumphed triunfó over sobre el death, infierno, over hell, triunfó sobre el diablo, the triunfó devil, sobre los demonios, of that las the powers of potestades demons, del aire, powers in the airs, los principados the del aire, principalities in the airs, los gobernadores del the aire, governors of the airs, las huestes invisibles de maldad. all of those hosts A of todos los wickedness. avergonzó He made a spectacle con of su all of them. muerte en la cruz. With his death Y on the delante cross, de ellos before them, le dijo al diablo, he said to the se devil, te acabó, It's finished. echa esa llave para acá, Give me those keys. quédate destruido, You're defeated, está vencido. destroyed, Cuando el conquered. diablo te trate de atormentar, So when the devil tries to torment dile, you, diablo, te equivocas, say, devil, you're mistaken. ya él te venció, He's y conquered. recuerda Remember, que pronto vas a estar en el infierno. soon you're going to be in hell. Aleluya. Hallelujah. Cristo lo venció. Christ conquered him. Y él termina en el verso 57 diciendo, And he ends with verse más 57. gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Mira el término Jesucristo ahora, So look at the end, Christ porque now. cuando Cristo fue levantado, se levantó de la When he tumba, rose from the dead, from the le dijo al tomb, Padre, dame la misma gloria que tenía, he said to the Father, give me Y the ahora same Cristo glory that I had. vuelve con Jesús, And que es now la Christ is carne, together now with Jesus. y se hace como uno como es, And now it's just one. y fue a la gloria And he went to glory
donde está sentado where he is seated en este momento. right now. Así que ahora nuestro Señor So Jesucristo now our Lord Jesus Christ venció la muerte conquered death en el Calvario on Calvary, y por medio de esa victoria and through that victory, nos da la victoria. he gives us the victory. Amén. Dios le bendiga. God bless you. Si hubiera aquí en esta noche amigos con nosotros, If there's any friends here with us tonight, queremos invitarlo we want to invite you. a que le den una oportunidad en su corazón a Jesús. Give Jesus an opportunity in your heart. Jesucristo es el Hijo de Dios Jesus Christ, the Son of God, y en esta noche está aquí presente, and he is present here tonight, aunque usted no lo ve, even though you don't see him, para traer salvación. to bring salvation. Él es el sol de justicia que trae salvación en sus alas, He is the Son of righteousness that brings healing in his dice el wings. profeta Zacarías, Zechariah, the prophet, says, o Malaquías, perdón, Malaquías. or Malachi. Así que en esta noche So tonight, Él trae salvación para usted. he brings salvation for you. Si usted quiere en esta noche So tonight, if you want to recibir a Cristo como un Salvador personal, receive Jesus as your personal Savior, este es el momento de hacerlo. this is the moment to do it. Este es el momento de usted darle su corazón al Señor. This is the moment for you to give your heart to the Lord. No es difícil. It's not difficult. La iglesia no lo puede salvar. The church cannot save you, Ni esta not this ni one ninguna otra. or no other. La religión Religion no lo puede salvar. cannot save you. Un hombre A man no lo puede salvar. cannot save you. Solo Cristo Only Jesus es el Christ único que puede dar is the salvación. only one that can give you Si salvation. usted en esta noche recibe a Tonight, Cristo Jesús If you receive Jesus as como su persona, your Salvador personal personal, Savior, usted será salvo. you will be saved. Cristo Jesús Christ Jesus está aquí en esta noche is here tonight, y te invita and he invites you para salvarlo. to save you.